Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Ya les quito el audio. El... Dame un segundo. Hola, ¿me escuchan? Ya va. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Darlene. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a dar una clase, o vamos a hablar la primera clase de introducción al yoga. Me dan un momento que voy a cerrar una puerta porque creo que tengo mucha interferencia. Buen día de Venezuela. Ok, ahora sí. Bien, vamos a abrir diapositivas y vamos a ir hablando. ¿Ok? Este taller se llama Introducción al Yoga. Mi nombre, como lo dijo la coordinadora, es Darlene Llanes. Soy profe de yoga. Tengo varias especialidades en Ashtanga, en Vinyasa, en Flow, en Pilates, en Stretching. También he hecho talleres en Kundalini, en meditación. Entonces, y ahora estoy dedicada a lo que es a la parte académica del yoga. También soy profe universitaria, ya jubilada de la UPEL de Venezuela, y fui contralora también de la UPEL. Entonces ya estoy dedicada es al yoga. Este taller lo hice para, para que personas que estén interesadas en el yoga puedan hacerlo. Personas para mejorar su salud física, mental, las mujeres mayores de 40 que buscan reconectarse con su cuerpo, su bienestar, para los practicantes que ya tienen años haciendo, no hacen una formación, pero quieren tener ese conocimiento básico del yoga, el taller es para ustedes. Esos practicantes que quieren conocer un poco más allá, este es el taller para ustedes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de filosofía básica e historia del yoga. También vamos a hablar de aquellas asanas fundamentales y básicas que ustedes pueden hacer para su propia práctica. Solo em, son como 90 asanas en lo que es el yoga clásico y 2000 asanas se han hecho hasta ahora, se tienen registradas hasta ahora. Pero vamos a hablar un grupo con el que ustedes puedan trabajar para su práctica personal. Eso lo vamos a hacer en esas clases, en las asanas fundamentales, en ese módulo. También vamos a tener un módulo de pranayama, que es una técnica de respiración maravillosa que nos ha regalado el yoga. También lo vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a tener prácticas de meditación y de mindfulness. Esas meditaciones las clasifiqué en tres, en que es lo que es la meditación con mantras, la meditación guiada y la meditación con mindfulness. Esas las vamos a hacer. Eso ya al final. Con este taller se persigue brindar a los participantes una comprensión integral y vivencial de los fundamentos del yoga, permitiéndoles iniciar una práctica consciente que favorezca el bienestar físico, mental y emocional, desde una conexión profunda con el cuerpo y la respiración. De primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer el origen y la filosofía del yoga, incluyendo sus principios éticos, como los yamas, los niyamas. Vamos a comprender un poco ese estilo de vida y esa práctica física que a veces nosotros los occidentales nos cuesta. Vamos a aprender y ejecutar asanas o posturas básicas con conciencia corporal, desde el momento cómo se alinea y cómo la puedo adaptar a mi cuerpo y a mi propia fuerza física si la tengo o a mis propias condiciones. Nosotros vamos a ver cada una, aquellas tienen sus variantes que ustedes pueden hacerlas hasta en una silla, ¿ok? Respetando los límites personales y aplicando principios de alineación segura.
Vamos a explorar técnicas de respiración consciente como son el pranayama, que favorezcan la regulación del sistema nervioso, la energía vital y la atención plena. El pranayama es una técnica maravillosa que nos regaló el yoga y que muchos especialistas, médicos, coaches, están buscando la manera de que las personas, sus pacientes, vayan hacia el yoga para que aprendan a respirar conscientemente. Entonces, que es una medicina, pranayama es una medicina. Entonces, les voy a enseñar a esas técnicas básicas para que ustedes las tengan para su propia práctica. Iniciar la práctica de meditación y mindfulness, desarrollando la capacidad de observar la mente, cultivar la presencia en el momento presente. Importante. Decirles cómo es la técnica, practicarla y escoger lo que mejor me va. Eso es lo que vamos a hacer. La teoría con la práctica. Eso lo vamos a fusionar en ese módulo de meditación y mindfulness. Bueno, sé que esta parte es a veces un poco tediosa, ¿no? Porque lo que es la teoría es difícil porque el yoga pues no es propio de nosotros, de acá, de Occidente, pero busco de la mejor manera enseñarles a ustedes cómo se maneja, cómo es esta técnica, de cómo es el yoga, cómo es su filosofía, cómo practicarla. Entonces, abrimos un poquito esa mente hoy, esta clase que es teórica. El yoga es una filosofía de vida que proveniente de la India, diseñada para proporcionar equilibrio y salud a nivel integral. La mayoría de los autores que definen la palabra yoga llegan a la conclusión de que el concepto central de esta es la unión, y con una práctica continua de la misma ayudará a favorecer esa unión con lo mejor de cada individuo, desde su cuerpo físico, mente y espíritu. Exactamente. Lo mejor que usted tiene como ser humano lo va a plasmar en el yoga. Entonces, te ayuda a mejorarte física y tienes un mejoramiento físico y emocional. Busca lo mejor de ti. Eso es así en el yoga. En primer lugar, el yoga es una ciencia milenaria, con una antigüedad conocida de unos 8.000 años. Sí, es bastante antigua. Esta ciencia pretendía el mejoramiento integral de la persona a través de la unión de su cuerpo, mente y espíritu. Para ello se fueron inventando, es decir, descubriendo nuevas técnicas para conseguir este fin, de manera que se fue creando todo un cuerpo de disciplinas físicas, mentales y espirituales que pudieran llevar a buen puerto las personas que decidían seguir por este camino. ¿Sí? Ella nació y fue poco a poco evolucionando a lo que vemos ahora. No nació de una vez completa, sino ella fue evolucionando y se fueron incorporando cosas en su, en todos estos siglos. Aquí podemos observar este, que una prueba arqueológica del yoga hace más o menos, ya va, déjame leer algo acá, si hay algo importante que me dicen. Ok, saludos, bien, ok. Aquí tenemos una prueba arqueológica del yoga, 3.000 años antes de Cristo, y se trata de sellos de piedras con figuras de posiciones yógicas, pertenecientes a las civilizaciones de la antigua India, en donde los rishis, videntes, santos o también llamados sabios, eran los que practicaban este camino, que era un camino de libertad interior. Entonces podemos observar que lo antigua que es esta filosofía. Entonces, lo observamos en esto. Aquí, en la siguiente lámina, podemos ver lo mismo. Vemos unas figuritas que sí son como de arcilla. Bueno, ellas también observamos que esas figuritas hacen unas asanas. Entonces, es parte
de la civilización indo de la primera India. Es sin duda la clave para entender el proceso posterior que sobre aquellos cimientos levanta el edificio hindú. En ella está buena parte de los modelos que se desarrollarán siglos más tarde en sucesivas ampliaciones. Valga nombrar la institución del yoga, de tanta significación, ya era practicado por los habitantes de las ciudades del Indio. Es decir, lo magnífico que observamos, cómo en esa civilización tan antigua, también lo hacían yoga. Gracias a que hicieron esas esculturas, lo podemos tener ahora. En el 2025 podemos tener esa prueba. Aquí hay unos libros de los Vedas. Los Vedas son una antigua cultura del hinduismo. En sus textos sagrados de la literatura védica, habla también sobre el yoga en el sánscrito. Entonces, esta es otra prueba. Los cuatro Vedas, que son el Rig Veda, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, probablemente 700 años de Cristo. El Yajur Veda es el libro de los sacrificios. El Samaveda, que contiene himnos, y el Atharya Veda es el libro de los rituales. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver que ya para esa época, esta cultura manejaba esa filosofía, ¿sí? ¿Y cómo la manejaban ellos? Como preceptos de vida o como, por decirlo, como normas escritas de cómo hacer una vida mejor. El yoga preclásico se refiere a las numerosas enseñanzas yógicas anteriores a Patanjali. Es una designación colectiva para diferentes escuelas representadas principalmente en el Mahabharata, especialmente en el Bhagavad Gita, pero también en otras escrituras como el Katha Maitreya y el Siddha Upanishad. Entonces, ya para esa época se estaba hablando de las enseñanzas yógicas de Patanjali. Eso lo vamos a hablar dentro de un rato. Patanjali fue el que le dio orden, por decirlo de una manera, al yoga. Escribió los pasos en los que desde principio a fin tú puedes conseguir el más alto nivel en yoga. Entonces él lo que hizo fue como darle orden a todo lo que estaba escrito en ese momento y le dio eh, lo escribió. Entonces, eso fue lo que él hizo. Darle estructura, también lo veo yo así. Luego vemos en el yoga épico, corresponde al periodo situado entre el 500 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Las enseñanzas de esta época se hallan principalmente en el Upanishad Medias y en el Mahabharata. En esta época se produce una proliferación de escuelas y doctrinas que en su mayor parte continúan siendo no dualistas. Las enseñanzas yógicas se exponen asociadas con las ideas del Sankhya. Sí. Es decir, apoyarnos. El yoga, apoyarse en la parte filosófica y en la parte como de limpieza kármica o limpieza individual. Vemos una figura donde están cruzando las piernas y vemos como alrededor se le dibujan diferentes colores. Y así quieren visualizar cómo es el prana en el ser humano. Y el prana es aquello que uno como yoguista persigue, es aquella energía que tú quieres obtener en la práctica. Entonces vemos en esa figura cómo lo describen el prana. El prana es como los radios en el centro de la rueda. Prana es el fuego ardiente, Ani, el sol suya, que a los hombres alumbra en el viento Vayu, la lluvia Parganya y el trueno Indra, que retumba sonoro en el cielo lo que existe y aún lo que no existe, su dominio se extiende en lo eterno. ¿Ok? Bien, vamos a seguir hoy toda la clase filosófica, al final si nos da chance vamos a hacer un poquito de práctica restaurativa, pero muy poquito. Ok.
Aquí vemos cómo el cuerpo, sí, esta es una forma simbólica, las hormonas cómo actúan según con sus mensajeros químicos y ejercen su acción sobre aquellas células blancas que poseen en sus membranas los receptores específicos. Aquí lo que quiero describir es que cómo el yoga logra en nuestro cuerpo eh, mejorar hasta la parte hormonal. Entonces, eso es lo que quiere simbolizar esta lámina. Bien, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a otra parte. Ok, vamos a hablar de la pequeña historia del yoga. Tengo que seleccionarla primero para que ustedes la puedan ver. Y ahí sí seleccionada, sí la puedo llevar. Ajá, bien. Aquí vemos una figura humana. Aquí nos habla de que hace muchos siglos, en la época de los Vedas, las sociedades en el mundo eran completamente diferentes a las de ahora, particularmente en lo que hoy llamamos India, en donde nació el yoga. Las personas vivían de otro modo, no había superpoblación, ni empresas transnacionales, ni bombas atómicas, ni redes sociales, ni calentamiento global. Por supuesto, la práctica yógica era muy distinta también. Claro, es lo que hablamos ahora de que el yoga se transforma primero por el humano y se transforma porque el entorno es muy cambiante. Entonces ya no es el mismo yoga que se practica en esta época, en esa época, a la época de ahora, pero no deja de ser importante. Em, Era a través de la renuncia total que los yogis alcanzaban la liberación. Renuncia a sus posesiones personales, renuncia a su familia, a sus títulos, a la sociedad, en fin, renuncia completa al mundo. Más adelante, cuando hablemos de los Yoga Sutras de Patanjali, observamos eso. Eh, Ellos buscaban la iluminación, por decirlo, como lo hablamos acá, o el samadhi, a través de quitarse totalmente los apegos, quitarse todos los apegos, apegos familia, apegos dinero, apegos títulos, todo eso se desapegaba totalmente. Entonces, cuando tú te desapegas totalmente, entras a una elevación o a un samadhi. Entonces, ellos hacían eso, se alejaban en los bosques. Creo que no llevaban tampoco casi comida, sino el agua, y se iban por cuarentenas y se alejaban de totalmente del mundo para lograr eso, ese punto que era el ideal en ese momento. Ajá, aquí dice, el renunciante se iba al bosque, o al desierto o a una cueva. Ajá. Y comenzaba su práctica de austeridad, de técnicas y hacía técnicas yógicas como la meditación en el pranayama hasta que alcanzaba la experiencia entástica del samadhi y se liberaba realmente del mundo y su existencia kármica. A estos yogis se les conoce como ascetas o samayis. La práctica de meditación y de pranayama venía siendo el alimento para ellos. Es decir, el alimento que para nosotros son las proteínas, los vegetales, las frutas, ellos era simplemente hacer meditación y pranayama y eso les daba energía, energía física, energía mental y eso les daba eso alimento. Entonces, estaban todo el día en eso, además de dormir muy bien. Entonces podrían durar días y días y días buscando ese momento, esa elevación. Ya cuando ellos se sentían, regresaban de nuevo a su comunidad. Hay vestigios de prácticas yógicas más antiguas de la época de los Vedas. Se buscan
Patti, que se encontró en Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán, ¿no? En ese era allá. Se encontraron pruebas. Sin embargo, lo que realmente sabemos de esta cultura es poco o nada. Por lo tanto, oficialmente la primera etapa del yoga dentro de la historia es la etapa védica. Sí, esa es la que está como comprobada. Y la práctica séptica asociada a ella, que existe todavía en algunas partes. Es interesante notar que una filosofía y una práctica tan antigua siga vigente en nuestros días. Esto se explica gracias al hecho de que las diferentes tradiciones se han ido integrando a lo largo del tiempo y no se han anulado a las unas a las otras, causando enriquecimiento, diversificación del yoga. Eso llama bastante la atención, pero también es que todos los maestros, ya cuando empieza el momento ya después de antes de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, empiezan los maestros a viajar a Occidente y empiezan a llevar sus enseñanzas a ese nuevo mundo. Llegan a Occidente y ven que hay una gran necesidad y empiezan a involucrar a las personas, a estudiar, a practicar y a enseñar su filosofía. Y entonces, por eso es que ha trascendido el yoga, no como otros tipos de filosofía, pero el yoga ha trascendido, es gracias a los maestros que han llevado esa práctica a todo el mundo. Después del yoga védico surgieron tradiciones como el budaísmo y el jainismo, llamadas también tradiciones no ortodoxas, ya que su filosofía y sus prácticas no toman su autoridad a los Vedas. Su éxito, particularmente el budismo, no significó el fin para las corrientes ortodoxas. Sin embargo, la visión de los Vedas sufrió transformaciones que se pueden notar en los Upanistas, al último conjunto de textos importantes que forman parte del Veda, en donde la visión espiritual, particularmente la que atañe a la parte espiritual de la práctica, se vuelve más interna y más abstracta. Sí, hay un cambio y más místico. De estas transformaciones surgen expresiones yógicas más concretas como el yoga devocional, llamado el Bhakti Yoga o también el Karma Yoga, nombre que se le da al yoga impersonal o Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento metafísico. Aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a dividir el yoga en dos. El yoga, que es el Hatha Yoga, que es el que conocemos y es el que nosotros vamos a ver en este taller. Y está el otro yoga, que es el yoga Bhakti Yoga o el Karma Yoga, que es el yoga devocional. En ese yoga casi no hay práctica de asanas. En ese yoga se maneja más que todo pranayama, meditación, canto de mantras, canto de haciendo rituales, haciendo ceremonias, y más que todo es como una labor, vamos a decirlo, como una labor social que se le da a las comunidades. Ese es su trabajo y esa es esa práctica. Y hay defensores que dicen que ese es el verdadero yoga, que el yoga que nosotros hacemos o el que conocemos, el hatha yoga, no es el verdadero. Entonces hay como que esa pelea entre lo tradicional y decirlo por ahora, un liberal, tradicional y lo moderno. Entonces hay esa pelea. Todavía existe porque por lo menos las personas que trabajan en el Kundalini, hay muchísimas maestros que todavía trabajan de esa manera y ese es el yoga que ellos enseñan, ¿sí? Entonces existe esa pelea. Que aquí, en este momento, es que nos damos cuenta, llega como esa diferencia. Uno de los textos donde se expone de manera magistral, sintetizada la esencia de estas escuelas es el Bhataka Gita, uno de los textos más importantes del hinduismo y perteneciente a la época del yoga épico, llamada así por el tipo de textos asociados a ella. Así el yoga comienza a adquirir individualidad y cierta independencia dentro del mundo espiritual de Oriente. Y entonces empieza a verse como un camino espiritual autónomo en resonancia con la sabiduría védica y con una vida propia. ¿Sí? Ahí empiezan a verse las diferencias.
Siglos después surge lo que se conoce como el yoga clásico o el darsana yoga, que literalmente significa la visión del yoga y que forma parte de los 6 darsanas clásicos filosofía hinduista. Bien, ahí nace ya los pasos de Patanjali, que los vamos a ver dentro de un rato. Y este, aquí atrás, quiero describirles. En una de las etapas que vive el yoga, a lo largo de siglos, paso a hablar de la Edad Media. Este periodo está marcado por dos grandes tradiciones espirituales, el Tantra y el Hatha. Ajá. El Tantra es parte de ese yoga clásico que yo les estoy diciendo. A lo largo de esta época en el mundo sufre muchos cambios. Hay mayor sincretismo espiritual y religioso debido a las guerras, las conquistas, los tratados comerciales. La sabiduría antigua de los Vedas, el budismo, los primeros Upanishads nunca pasa de moda, igual que el método de Patanjali. Sin embargo, la forma de aplicación y la visión desde la cual se comprende se transforma. ¿Ok? Entonces aquí es donde se empiezan a ver esas diferencias. En el Tantra Yoga rompe con esta visión e introduce una revolución que renueva la filosofía y las prácticas espirituales de Oriente. El Tantra probablemente sea más antiguo que la tradición védica. Sin embargo, dentro de la historia oficial, el surgimiento sitúa alrededor del siglo V de nuestra era. Pero el Tantra no está conectado con lo profano, lo mundano, lo impernotante. Es lo mismo que lo sagrado, lo divino y lo mortal. Solamente hay que transformarlo. El Tantra no renuncia a nada, pero lo transforma todo. Entonces, ahí es donde tú te liberas. Ok, llegamos ahorita a nuestra era. Siglos después, alrededor del siglo IX de nuestra era, aparece el Hatha Yoga de Mayendrasa y Goronka como sus fundadores. Aunque los textos clásicos de esta tradición vieron luz entre el siglo XV y el siglo XVIII de nuestra era, el Hatha Yoga hereda el lenguaje del Tantra y algunas de sus técnicas. Sin embargo, el Hatha y el Tantra no son lo mismo. Como ya les dije a ustedes, les dice la diferencia. El Hatha es asanas, el Tantra estamos hablando de lo filosófico, de lo ritual, de aquello que es más con nuestro espíritu. Entonces, mientras que el Tantra, entonces ahí es donde está la diferencia. Durante esta etapa es cuando las asanas se vuelven más importantes, además que la complejidad y el número de las mismas aumentan. ¿Sí? Estamos hablando que se están registrando 2000 asanas, si no son más. Y cada día, si el yoga moderno nos trae nuevas asanas con nuevos nombres, ya no tienen nombres, em, nombres en sánscrito, si son nombres coloquiales. Y eso nos los trae el yoga moderno y se practica. Se habla también en esa época de cómo desintoxicar el cuerpo, también de cómo manejar las técnicas de respiración de pranayama, y eso forma parte de una clase de yoga, eso parte de la tradición yógica. A veces ese tipo de cosas no se incluyen en una clase y es importante que si usted está hablando de yoga, usted no solo sea el manejo de asanas, sino que se manejen otras cosas. Es todo lo que involucra el yoga, maneja todos esos elementos. En el siglo XX, el yoga, con algunas de sus diferentes visiones y prácticas, viajó a Occidente. Sin embargo, la tradición más exitosa en los occidentales fue el Hatha Yoga. Ok, aquí vemos una figura. Esto es en Nueva York, la persona siendo un guerrero. Y encima, entonces, por un lado, en esta figura observamos lo maravilloso que el yoga trasciende. eh, el universo, llega a otras partes. Pero por otro lado, lo que sucede en la actualidad y está sucediendo es que el yoga se está colocando como algo muy físico, ¿sí? Nada más con esta figura se lo puedo decir. Y entonces vamos a que hay personas que lo hacen solo por lo que llamamos una foto,
o porque yo logré esa asana sin saber por dentro todo lo que tú tienes que manejar para poderla lograr, ¿sí? Para poder llegar a esa asana hay que trabajar equilibrio, hay que trabajar bandas, hay que trabajar respiración, hay que trabajar concentración, hay que tener ya un trabajo de flexibilidad que lo haces con yoga, la alimentación, todo eso involucra esa asana. Y entonces, no, eso lo vamos perdiendo y lo hemos ido perdiendo también, y me incluyo los profes de yoga. Entonces, no podemos transmitir conocimiento del yoga sin dejar a un lado todo lo que son sus elementos. No podemos dejarlo solo. Y no es de extrañar que el Hatha en su forma moderna sea actualmente la visión yógica más popular del mundo. Ujú. La cultura occidental se ha expandido por el planeta gracias a la tecnología, a la globalización. Esta expansión cultural contagió con ideas y hábitos sanos e a millones de personas en todos los rincones del planeta. Muchos de estos hábitos insanos están asociados al cuerpo, pues lo limitan, deterioran profundamente desde alimentos, basura, tal, hasta patrones corporales incorporados a lo largo de nuestro desarrollo humano en lugares como la escuela y el trabajo. Ok. Eh, Esto que les comenté aquí me incluyo. Cuando yo empecé a hacer yoga, yo juraba, por decirlo como practicante, eh, que eso era yoga, que mi postura era yoga. Cuando entro a estudiar y no, entro a practicar en profundidad, después voy a estudiar, observo que hay otras prácticas de yoga. Observo que hay esa pelea entre lo moderno lo tradicional, y que lo tradicional en cierta manera tiene razón, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Que es lo que yo le digo a mis alumnos cuando estamos en los talleres y todo. Yo les digo, no lo dejen solo. Siempre en su media hora, en sus 20 minutos, en sus 40 minutos que usted va a tener práctica, haga de todo un poquito. Y cuando usted va a hacer su práctica de asanas, hágala con una conciencia corporal y mental perfecta, con todo el corazón y con toda la mente, porque eso lo olvidamos. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir también. Ajá, aquí vamos con el yoga moderno. Em, ajá. Como consecuencia, un sinfín de lugares ahora se prepara positiva y negativamente por la cultura occidental. Estas variantes de Hatha Yoga tienen diferentes nombres y a veces pensamos que son diferentes tipos. Por ejemplo, en el Astanga Vinyasa Yoga está el Astanga Vinyasa Yoga. Está, les voy a dar un nombre, pero hay muchos más. El Yoga Iyengar, el Kundalini Yoga, el Hatha Yoga, el Bikram Yoga, el Sivanda Yoga, el Nasura Yoga, el Power Yoga, el Hoga Yoga, Acro Yoga, Aero Yoga, Anti-Gravity Yoga, en fin, Nadri Yoga, Yin Yoga, no sé, hay más de 20, por decir un nombre, de yoga que se han ido creando y se han ido desglosando todos de una base. ¿Cuál es la base? El Hatha Yoga. Entonces han ido desglosándose desde ahí, se han ido modernizando. Hay algunos que lo que tienen es poco, 10 años, 20 años de de nacer. Por ejemplo, hay unos que es el Prana Vinyasa, que también lo que tiene es de los años 70 80. Y casi todos vienen de maestros occidentales que lo que hacen es fusionarlos. No puedo dejar a un lado de agregar el Pilates, que es base del Pilates, es el yoga. Tampoco puedo dejar a un lado el Barret, que también tiene que su filosofía de yoga. Y es eso. Entonces, claro, cuando nacen, también hay como que esa pelea, esta discusión, por decirlo, para no decir pelea, entre
las personas que no están de acuerdo en que se hayan creado otras disciplinas en base. Yo para mí es algo importante. Sigo siendo yoguista, pero amo el pilates, amo el stretching, que tiene su base del yoga. ¿Que me traigo para acá? Me traigo la respiración, me traigo movimientos, me traigo asanas que yo puedo trabajar en estas disciplinas. ¿Sí? Entonces, es cuando como practicantes y como profesores debemos abrir esa mente y entender que, bueno, que eso sucede con la dinámica que está sucediendo en el mundo, así como el celular, ya pasamos a redes sociales y pasamos a otras cosas, esto está sucediendo en el mundo y en el yoga pues se transformó. Ok, bien, vamos de aquí, vamos a ir a otro documento. Déjenme leer acá el chat si hay algo importante. Ajá, saludos. La ampliación se ve así, porque me preguntan que por qué se ve pequeña, pero ajá, el Vinyasa Yoga, sí, yo lo nombré. Vinyasa. Ajá, cierro acá, vamos a dejar compartir y ya seguimos con el otro. Ya va un segundo, que tengo que marcarlo acá para que me salga en compartir, que no sé por qué no sale. Ajá, ahora sí. Este libro es uno de los maestros el maestro Iyengar. Ustedes conocerán los que han practicado yoga. Y él es el maestro de la alineación de yoga. Este, la práctica de Iyengar es maravillosa, una práctica en la que hacemos las asanas suavemente, lentamente, pero también somos asanas donde la alineación debe ser perfecta, perfecta para ti. Y lo maravilloso también de esa técnica es que utilizan diferentes prop, que son tacos, cobijas, sillas, también usan cintas. Entonces, eso, por ejemplo, una persona que tenga dificultades, es genial porque te puedes hacer asanas que ni te imaginas. Entonces, él es el padre, él ha escrito bastantes libros y este es uno de sus libros. Entonces, de aquí voy a extraer ciertas cosas, las vamos leyendo y las vamos analizando. El yoga es uno. Yoga significa unión, la unión del alma individual con el espíritu universal. Yoga. Esta noción es, sin embargo, demasiado abstracta para ser entendida fácilmente, así que para nuestro nivel de comprensión, solo decir que el yoga es la unión del cuerpo con la mente y de la mente con el alma. Qué simple, ¿verdad? Está colocando que es la unión del cuerpo con la mente con el alma. Porque yo les digo, cuando usted hace una asana, si usted la hace con conciencia de todos los elementos, te das cuenta lo importante. Un asana no es algo bonito para la foto, es, ella tiene una historia, ella tiene unos beneficios, ella tiene unos beneficios para ti, para tu cuerpo. No sé si se habrán escuchado que cuando haces yoga hay ciertas asanas que te provocan dolor, te provoca llorar, te provoca estar contento, emocionado. Bueno, porque esas asanas manejan cosas en tu cuerpo que tú no las puedes medir, no las puedes, y entonces ella te provoca esos sentimientos que tú tienes. ¿Ves? Entonces, más adelante vamos a ver cómo ha ido el yoga incorporándose en otras áreas. ¿Sí? Dice, según el maestro. El 90% de nosotros sufre de un modo u otro física, mental, espiritualmente.
La ciencia del yoga nos ayuda a mantener el cuerpo con un templo a fin de que éste se torne tan limpio como el alma. El cuerpo es perezoso, la mente vibrante y el alma luminosa. Las prácticas yógicas desarrollan el cuerpo hasta el nivel vibrante de la mente para que así cuerpo y mente, habiéndose vuelto ambos vibrantes, se vean atraídos hacia la luz del alma. Sí, es hermoso lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes hacer. Ok, de aquí nos vamos. Yo escogí aquellos párrafos que para mí son importantes. Entonces, nos vamos a detener donde considero que debemos hablar. Ajá. Oriente y Occidente. Aquí viene la pelea y la discusión de cuando llegaban los maestros a Occidente. Es que se dice que una de las cosas que hizo que el yoga cambiara es que cuando llegan los maestros a Occidente, observan que nosotros somos acelerados. Y el oriental, y él no lo dice en el libro, él no lo habla. El oriental es pacífico, es más, es que al oriental, estoy hablando de japoneses, chinos, hindúes, esas culturas los maneja la parte religiosa, nosotros también, pero no tanto. Entonces, la religión es parte de su cultura, de sus costumbres, de su comida, de si a qué horas me despierto, a qué horas me acuesto, a qué hora, sí, de su práctica diaria. Nosotros no. Entonces, cuando ellos llegan a Occidente, se encuentran un mundo totalmente acelerado. Entonces, imagínense el maestro llega cuando llega y observa que, están acelerados y que la persona, por ejemplo, hacer una asana, un guerrero, por ejemplo, y tenerlo 10 minutos, 20 minutos, la persona no soporta porque no estamos acostumbrados a la quietud. ¿Sí? Si nos cuesta a veces cuando vamos al odontólogo mantener el cuerpo quieto, o nos cuesta quedarnos quietos en un salón de clases, lo que estamos en salón de clases a veces, no dejamos de mover las piernas, no dejamos de mover las manos. Es cultural. Nosotros somos así, culturalmente eso es así. Entonces, cuando llegan esos maestros a Occidente, se encuentran eso. Entonces es cuando empiezan a como a ser más flexibles, porque la idea es que el yoga sea para todos, no que el yoga solo sea para ellos. Entonces, cuando yo llego acá a Occidente, digo, no, pero yo tengo que, y empiezan a dejar que hayan esos cambios. Cuando de maestro tengo mis practicantes, son alumnos, y esos maestros son, por ejemplo, este, americanos, y esos americanos ya saben cómo es la cultura, hablan inglés, hablan, comen, saben cuál es la comida cotidiana de ese pueblo, saben las formas de ese pueblo, cómo se manejan, sus horarios y todo. Él dice, yo voy a... Ese maestro lo he observado con diferentes maestros que he tenido de diferentes países. Y cada quien tiene diferentes formas de hacer la clase. Unos son más serios, otros son más divertidos, otros echan un chiste, hablan, dicen, hablan de más, o son muy callados, sus prácticas son sí como más chispa, pero eso también tiene muchísimo que ver con la cultura, muchísimo. Entonces, bueno, me extendí, pero eso es lo que él quiere decir, el profe, Iyengar. Entonces, en ocasiones se dice que el cuerpo del indio, es decir, el hindú, los músculos del indio o la anatomía del indio son diferentes a las del occidental y que el yoga no está hecho para los occidentales. Eso no tenía nada que ver con el cuerpo, pero bueno. Pero existen acaso un cáncer británico, un cáncer italiano, un cáncer indio o un cáncer de uno solo. No, el sufrimiento humano es el mismo, eso estamos de acuerdo, ya sea un indio o un occidental. Las aflicciones del cuerpo son las mismas, las aflicciones de la mente son las mismas. Declararse uno mismo occidental como si los occidentales fueran distintos. Es como decir que hay un cáncer oriental y un occidental.
Las enfermedades son comunes a todos los seres humanos y el yoga nos da para todos curarse enfermedades. En cuanto a la flexibilidad, estoy de acuerdo con el maestro, tal cual. Es decir, no es que yo nací allá y él nació acá, no, totalmente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro. Entonces, la flexibilidad no tiene que depender de que porque yo sea hindú o yo sea venezolana. Bien, ok. Ah, también me ha preguntado ahí. Sí, él escribió su libro de acuerdo a todo lo que le estaba sucediendo. También me ha preguntado si el individualismo es el que se basa en la sociedad occidental. Es un impedimento para la práctica del yoga, pero en todas las partes del mundo la humanidad es individualista. Perfecto. Como ibas a ser individualista los occidentales y no los orientales. El yoga va destinado al crecimiento individual e erradicar los defectos físicos, emocionales, intelectuales, espirituales. Está diseñado para la eliminación de fluctuaciones, aflicciones, dolores y tristeza. ¿Varían acaso estas aflicciones de una cultura a otra? ¿Se oyen en la sociedad o en el individuo? Él habla aquí de lo que estamos hablando de dos culturas. De acuerdo en esto con lo que él dice, no hay impedimento. No es que porque yo soy individualista o no, no tiene nada que ver. Yo lo que hacía la diferencia era como aquellas costumbres, ¿sí? Que costumbres que luego pasan cuando ya los maestros ya son estadounidenses y ellos las involucran, cosas mínimas que se aceptan, cosa que un maestro hindú no aceptaría. Es por ahí. En eso yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo. Valesca. Ajá, ¿me escucha? Creo que sí. Ajá, una de las cosas que es enseñar. Una de las cosas que quise hacer en mis talleres es que el yoga tiene que ser para todo el mundo. Hay como, ah, tal cual cuando no, la figura anterior, donde estaba el asana en Nueva York, se observa que a veces que queremos como que sacar a las personas y no, el yoga debe ser para todos. Uno como profe debe aceptar cualquier edad, uno como profe debe aceptar cualquier condición física y decirle a ese alumno que usted se adapte. Claro, ahí estamos hablando porque tenemos esas clases grupales, ¿cómo hacemos? Pero para eso están las clases individuales. Y en estas clases individuales usted adapta la clase a la persona, a sus condiciones físicas. Entonces, por eso es que se está tratando una corriente desde hace bastante tiempo de que debe ser yoga inclusivo, inclusivo para todos, inclusive mujeres, hombres, inclusivo para niños, para personas con problemas físicos, pero también inclusivo de que yo tengo un tipo de yoga, por ejemplo, el vinyasa. No, vamos a hablar de la astanga, que es bastante exigente. ¿Cómo llevo yo a la astanga a un grupo de personas de 70 años? Ajá, esa es la gran pregunta. ¿Cómo llevo yo una astanga, que es una práctica bastante, pues la adapto? Y ahí es donde estamos hablando del yoga inclusivo. Y esto es una corriente nueva que hay, porque entonces tenemos personas que no podían ingresar a esos tipos, pero ahora sí. ¿Cómo? Cuando el profesor, el maestro, busca incluirlos y que sea para ellos. Entonces, ahí es donde yo estoy de acuerdo con esa corriente. Ajá, aquí estamos hablando lo que él dice. No hagamos distinciones diciendo que hacemos un yoga mejor, que este es un yoga para aquel, para el otro. No, somos un solo yoga. Un solo yoga, no hay distinción de países, no hay distinción de mujeres, de hombres, nada. Lo que tenemos que incluir es la idea a donde queremos llegar.
Ok, voy a dejar de compartir, voy a revisar acá y ahí sí busco el otro. Sí, claro, los libros son la mayoría. Sí, se fue el audio y regresó. Ajá, después me escribieron que todo bien. Sí, sí, yo también lo observé. Ok, déjenme leer acá y comparto el otro. El yoga es un idioma universal, hermoso, así es. Y el yoga lo hace suyo cada ser humano. Perfecto. Así les digo yo a mis alumnas. Esa asana es tuya y ese yoga es tuyo. Es tu forma de hacerlo. Perfecto. Así es. Me encanta. Ok, vamos a otro documento. Este es de Ramiro Calle. Vamos a ver si lo puedo compartir porque no sé qué pasa. No, este no es. En este estaba. Sí, es que lo otro es que lo que nos queda a nosotros los profes es eso, enseñar que el yoga es para todos. Ujú. Este señor me encanta cómo escribe. Ramiro Calles, él es español. ¿Ok? De aquí vamos a sacar también otros extractos y vamos a analizar. Ya que este taller es corto, hay que darles de todo un poquito. ¿Ok? Él comienza diciendo que el yoga ha sido durante milenios el eje espiritual no solo de la India, sino también de Oriente. Es básicamente un método de mejoramiento humano con una antigüedad de más de 6.000 años, originario de la India, pero que despierta un creciente e inmenso interés cada día mayor entre los occidentales. Se ha convertido en una necesidad específica a nuestro tiempo, pues procura claves, prescripciones, métodos y técnicas para el autoperfeccionamiento, el bienestar integral y la evolución de la conciencia. Una de las cosas que hizo crecer más el yoga fue en pandemia. Pandemia hizo que las personas no pudieran salir de sus casas, pero pandemia hizo que las personas empezaran a hacer más yoga a través de las redes porque era lo que les daba tranquilidad al encierro, a ese encierro que fue muy difícil para las personas que vivían, sobre todo en pequeños espacios. Entonces, el yoga los conectaba con su respiración, con su interior, y eso fue gratificante para muchas personas. Muchos maestros, mucha gente que trabaja con redes creció muchísimo por la pandemia. Una de las cosas que yo hice bastante fue que llegó a mí todas esas academias que era imposible, ¿no? Porque tuvieron que emigrar hacia la tuvieron que migrar hacia la virtualidad para poder llegarle a sus alumnos. Y entonces llegamos. Entonces, una de las cosas que hizo crecer el yoga fue en pandemia. La gente, todo el mundo buscaba. Yo sé que a mí me llegó como una noticia de ese momento, no sé si fue Reel, Pots, en el que decía la cantidad de personas que se habían conectado por Google buscando la palabra yoga, porque necesitaban urgente este, hacerlo por su bien, por su bienestar. Entonces, eso los hizo crecer. Y ahí vemos lo grandioso o lo maravilloso que es el yoga para muchas disciplinas. Aquí hablan, por ejemplo, que Alejandro Magno se dejó instruir por un yogi Jaima de nombre Calano, que estamos observando, imagínense, y que desde aquellos remotos días empezaron a ser numerosos los filósofos místicos, pensadores, viajeros sobresalientes, peregrinos y escritores de nuestro hemisferio interesados por las enseñanzas del yoga e incluso entusiasmados por sus textos espirituales. ¿Ok? Entonces vemos que como el yoga, pues
como el budismo Theravada, el budismo zen, el budismo tibetano, el jainismo, el tantra, el sufismo, el gnosticismo, el cristianismo oriental, entre otros soritológicos, puesto que el yoga es súper religioso, fundamentalmente ecléctico en este sentido. Es de utilidad tanto para personas con creencias, para quienes no la tengan. ¿Ok? Entonces, se observa también eso. El yoga nos abre extraordinarias posibilidades, pero compete el practicante determinar hasta dónde quiere profundizar en el yoga y qué espera recibir del mismo. Muy repetido este adagio del yoga que reza: es más importante un gramo de práctica que toneladas de teoría, pues el yoga es ante todo un método de transformación que requiere la puesta en práctica de un buen número de técnicas psicofísicas, psicomentales y psicoenergéticas. ¿Ok? Como el yoga tiene un sentido muy pragmático, los maestros del yoga han insistido en la necesidad de aprender a manejarse hacia afuera y hacia adentro, es decir, en el ámbito de la vida y en la vida interna, y más aún instrumentalizar los eventos y situaciones de la vida cotidiana para propulsar el crecimiento interior y conquistar una actitud mental de lucidez y ecuanimidad. No debe pasarse por alto que el yoga es asimismo una actitud de vida basada en la atención que siente, la firmeza de la mente, la tolerancia, el equilibrio y el sosiego. Ajá. Aquí hablamos de que el yoga no es solamente una práctica. El yoga es una filosofía de vida. Como filosofía de vida, no es solo que yo lo que haga en el mar. Y cuando salga del mar, entonces yo vuelvo a ser una persona antipática, una persona con, eh, no sé, gritar. No. Si tú estás practicando yoga y ya tienes tanto tiempo practicando yoga, no es porque lo practiques, es porque tú internalizas y él te hace cambiar esas cosas, te mejora. Es un instrumento que te mejora, te cambia a sí mismo. Entonces, eso es lo que a veces hay personas que me dicen: a mí no me va a cambiar, que esto y lo otro, pero si es para mejorarte como persona, bienvenido. Exacto. Paciencia, compasión y tolerancia. Perfecto. Sí lo leí. Bien, vamos a otra. Ok. Aquí también dice: este trabajo integral se traslada a la vida cotidiana. Ajá, aquí donde les quiero decir. Y el practicante debe tomar su existencia como una práctica interior, tratando de hacer lo mejor que pueda en cualquier momento y circunstancia. Ok. Hacer con atención consciente y destreza sin dejarse alinear por la acción. No obsesionarse por los resultados, pues los mismos, si han de venir, lo harán por añadidura. Entonces, a veces nos obsesionamos que queremos que eso sea ya, que queremos que, por ejemplo, vamos hablando desde el punto de vista de asanas. Yo quiero que, bueno, yo quería hacer esa parada de manos y tengo que hacerla. Y si tú no la puedes hacer, si tienes un impedimento físico, si tú, a ver, es un impedimento físico. Y si es más adelante que lo puedes hacer. Entonces, a veces como seres humanos nos colocamos como en ese punto de que queremos las cosas ya y no es así. ¿Ok? La declaración sea consciente y la firme ecuanimidad. ¿Ok? Es decir, así tú no quieras, tú empiezas a practicar yoga y tú te vuelves más compasivo, lo que estaba diciendo la persona que escribió, pero se me fueron las letras hacia arriba. Ajá. Te vuelves más compasivo, más paciente, más tranquilo. Eso te lo da el yoga, pero con el tiempo de práctica. Pero eso te lo va dando, porque te mueve.
algo en tu parte interna y te cambia, ¿ves? La práctica de las técnicas yógicas van transformando al practicante y le enseña a modificar sus viejos modelos de conducta mental cuando estos son nocivos y perturbadores para poder conseguir una renovada y más armónica forma de sentir y sentirse. ¿Ok? Perfecto. Aquí quiero llegar también a que a veces decimos, pero y aquí voy a contradecir a mis maestros, este, es que yo no puedo renunciar a todo, no puedo yo no puedo ser vegetariana, ¿ok? Por ejemplo, les estoy diciendo, no necesariamente al ser vegetariano tú te cambies. Tú puedes seguir, hacer yoga, practicar yoga y seguir comiendo ciertas carnes, no todo el tiempo, pero sí tu proteína animal, ¿sí? Y eso, de todas maneras, hay cambios en ti. Si eres vegetariano, mucho más, pero así consumas tu carne, tu proteína animal, sientes los cambios, ¿ok? Ajá, aquí vamos, como el yoga como técnica de autorrealización. El yoga es un método de trascendencia y liberación de la ignorancia fundamental, para poder así desarrollar una percepción iluminada. Es una vía aproximación a la última realidad y como técnica de autorrealización, su propósito principal es la recuperación de la naturaleza real que reside en el individuo y que es perceptible porque estamos ciegamente identificados con los procesos psicomentales de todo tipo, viviendo a espaldas de nuestra propia identidad. Ajá, las técnicas del yoga van drenando y saneando el subconsciente y resolviendo sus condicionamientos, por un lado y por otra, amplificando la conciencia, esclareciendo la percepción para poder ganar la supraconsciencia y mente iluminada. Entonces, estamos hablando que ella es como una técnica, no sé si sabrán, hay personas que practican yoga porque necesitan urgente hacer un cambio total y haces esa práctica de yoga para autorrealizarse desde un principio practicando todos los pasos de Patanjali. Y eso está bien, eso está perfecto, si es lo que tú deseas y a donde tú quieres llegar. Entonces, ella en sí es un sistema muy completo en lo que tú puedes hacer cambios completos en tu vida. Ok, el yoga como ciencia psicomática. Ok, solo en estas 3 últimas décadas, los occidentales comenzaron a darse realmente cuenta de las estrechísimas conexiones del cuerpo y de la mente y de cómo muchísimos trastornos orgánicos derivan de conflictos mentales y emocionales y por lo tanto de naturaleza psicomática. Por esta razón, la verdadera salud o lo que se ha dado en denominar salud total no se puede entender como bienestar físico, sino que también es bienestar psicomental y social, puesto que un ser humano es una entidad psicosocial. Sin embargo, ya el yoga de hace varios milenios descubrió la conexión mente y cuerpo, precursor de la ciencia psicosomática, concibió y ensayó innumerables procedimientos de integración, control y perfeccionamiento psicosomático. Todas las técnicas del yoga favorecen también la mente, el mismo modo que las del yoga mental benefician el cuerpo. Entonces, aquí observamos cómo ayuda en la parte psicológica y en la parte mental y emocional. Como medicina natural, perfecto. Las técnicas psicofísicas y mentales del yoga, sus procedimientos naturistas, sus orientaciones muy concretas, se convierten en la más antigua medicina natural. Ajá. Desde el momento en que empiezas a practicar lo que es el ayuno, lo que es la alimentación tipo Ayurveda, sobre todo eso te hace cambiar. Entonces, es una medicina natural, por decirlo de una manera. Entonces, por eso se dice
los yoguistas, que tú los ves, las personas físicamente los ves delgados en su normalidad, en su mayoría, pero es por el tipo de alimentación que ellos también llevan, que ellos también tienen, más que por la parte física. Es alimentación y es también toda la parte física, todas esas prácticas, el ayuno, el sadhana que se hace, todo eso ayuda a drenar y a sacar todo lo que de repente uno tiene tóxico en su cuerpo. ¿Ok? El yoga como psicología. La psicología más antigua del mundo es la del yoga. Se trata de una psicología eminentemente práctica y tendente a la emancipación interior. No es una psicología académica, sino experiencial y de gran profundidad, donde no solo se conocen los más ignotos mecanismos de la psique humana, sino que se procuran medios para ir saneando el subconsciente y esclareciendo el núcleo de caos y confusión que hay en la propia psique. Este, yo recuerdo un maestro que ya es mayor y él nos dijo que él había estudiado yoga porque él tenía muchos problemas. Dice, sí, el yoga fue mi salvación porque él es mexicano y él es de la época en que hubo problemas sociales en su país y había guerrillas. Y entonces él dice, yo estuve a punto y tuve un amigo que me dijo, eso fue en los 70, ajá, un amigo que me dijo, mira, acompáñame. Y lo llevó a una clase de yoga. Dice, a mí me cambió totalmente la vida. Si yo no hubiese llegado ahí, otra hubiese sido mi historia. Yo necesitaba eso, necesitaba algo que me alimentara y estaba a punto de irme para allá. Y lo cambió. Entonces, él actúa desde esa conexión psicológica en nuestra mente. Habrán escuchado ustedes que en muchas prácticas de yoga, y a mí particularmente, eh, me saca sentimientos. He tenido meditaciones donde lloro, he tenido meditaciones y dándolas yo como profe, sí, no como practicante, sino como profe. Eso me conecta, esos mantras me conectan, esa conexión que me da meditar, me conecta con algo que todavía uno necesita sanar y eso te da, o también te dan alegrías, y eso te lo da el yoga, te lo da la meditación, me lo ha dado la meditación, me lo ha dado las asanas, a mí me ha dado eso. Y entonces, ¿qué hace? Te cambia. He tenido momentos, no sé, personales, y he ido a clases de yoga donde salgo de ahí, eso ya en momentos cuando era practicante, salgo de ahí como con como una idea. Ya salgo como que llegué con la cabeza vuelta a nada y salgo de la clase con una idea. Eso es psicológico. Si te mueve, el yoga te mueve, eso. Aquí vemos la meditación, mira, para tal cual como lo estoy diciendo. La meditación es una operación quirúrgica de la mente para reorganizarla en un plano más sabio y armónico. Asimismo, todas las técnicas del Hatha Yoga, en la medida que alertan la conciencia, purifican la percepción y desautomatizan también, son de gran ayuda para erradicar condicionamientos. El yoga se empeña en el desarrollo de su conciencia y la limpieza del subconsciente para desencadenar el conocimiento yoico o visión cabal, que es propio de la supraconciencia, pero está sometido a las percepciones falseadas o al desordenado. Entonces, claro, si usted va con conciencia a esa clase de yoga y si usted va con plena seguridad de lo que usted quiere, usted, el yoga te ayuda en ese proceso que está pasando. Ok, voy a leer.
Me dicen que no se escucha bien, pero yo me estoy escuchando bien, no entiendo. Sí, tengo acá el celular y observo si cae o no cae. Faltan 45 minutos. No menos, 50. No, ya te digo. Ah, se faltan 30, 40, ajá, 42. Déjeme hacer un cambio acá, a ver si es eso. Ok, hice un cambio aquí, a ver si es mi caso, pero puede ser que sea ustedes. Ok, ya hice un cambio acá, voy a hacer otro. Vale, vamos a ver si soy yo. Ah, entonces puede ser que sean algunos de ustedes, porque hay otros que me dicen que está bien. Perfecto, vamos a la última parte. Creo que quedamos acá, Marco. Vamos a lo de Patanjali, que son los más importantes. Compartir. Yo cuando empecé a estudiar los de Patanjali era difícil. Ajá, leo de nuevo, ¿qué me dice acá? Ajá, ven, entonces a lo mejor son algunos de ustedes, no soy yo, pero yo ya hice cambios. Ajá, venimos a los Yoga Sutras. Vean al lado izquierdo una figura de arqueológica. ¿Qué están haciendo? El árbol, para los que conocen yoga. Ahí está haciendo un asana. Entonces vemos desde tiempos ancestrales cómo se manejaba el yoga, ¿sí? Cómo había. Ajá, vamos a hablar de los Yoga Sutras. Patanjali escribió los Yoga Sutras compuesto por 196 aforismos que explican los 8 pasos de Astanga. Yoga es la cesación de las fluctuaciones en la mente. Yoga se define como las restricciones de las fluctuaciones en la conciencia. Es el arte de estudiar la conducta de la conciencia. Esta tiene 3 funciones: cognición, voluntad y movimiento. El yoga muestra formas de comprender las funciones de la mente y ayuda a aquietar sus movimientos, conduciéndola a un estado no perturbado de silencio, el cual habita en el mismo asiento de la conciencia. Yoga es un arte y una ciencia de disciplina mental a través de la cual la mente llega a ser culta y madura. ¿Ok? Eso dice Patanjali. Ajá. Estos son los 8 pasos. Ahorita los vamos a explicar uno por uno y damos unos ejemplos. Está el yama, el niyama, el asana, el pranayama, el pratyahara, el dharana, el dhyana y el samadhi. Son 8 pasos. ¿Qué hizo Patanjali? Como les dije hace rato, le dio orden a todas las cosas que estaban sucediendo en yoga. O él agarró y tomó, dijo, vamos a colocarle orden y estructura y escribió todo eso. Y lo que actualmente muchas escuelas hablan sobre los 8 pasos de Patanjali. Tú quieres lograr la iluminación, haz los 8 pasos de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras sintetizan el conocimiento sobre el yoga de varias tradiciones antiguas. Plantean la práctica del yoga como un viaje espiritual de 8 pasos. Se trata de 8 eslabones que hay que transitar durante el camino hacia el samadhi, palabra en sánscrito que significa el propio recogimiento absoluto, un estado de alerta y de concentración mental profunda, caracterizado por una unión dichosa y estática con la realidad última del universo, a veces descritos como el sendero hacia el Raja Yoga, que es lo mismo, los pasos para llegar a la iluminación o el samadhi.
Vamos con el primero. El llama. Los límites llama. Los límites pueden definirse como 5 directrices éticas que describen un código de conducta social que se debe aplicar al interactuar con el mundo que nos rodea. Primero, ¿no? Antes de hablar, ellos, cuando yo empecé a estudiarlos, a mí me llamaban la atención y yo lo primero, este primero, ¿no? Él los llama, lo relacioné con los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿sí? Porque son muy parecidos. Entonces observamos. AINSA, no violencia física, mental y emocionalmente. Ajá, entonces, no tener violencia física ni con, ni con las personas alrededor ni con nosotros. ¿Ok? El Saya, veracidad, ser honesto con uno mismo y con los demás. Igual, no podemos estar diciendo mentiras. Igual, para nosotros y para los demás. El Astella, no robar, ni físicamente ni aprovecharse de otros. Perfecto. El Brahmacharya, la moderación, el control de los sentidos y la energía. Sí, tenemos que controlar nuestra propia energía. Eso es importantísimo. Y Aparitagra, no codicia, no aferrarse a posesiones materiales ni idea. Esto es una de las cosas que me enamoró del yoga. Y eso se lo digo a muchas personas. Una de las cosas que me enamora del yoga es que no hay vanidad. Y estamos rodeados en este mundo por mucha vanidad. Y cuando yo llego, observo y me doy cuenta de que en yoga no existe eso, o no lo hay. Así como, vamos a, claro, eso sí lo hay, pero no tan notorio. Pero una de las cosas que me enamoró del yoga fueron esas cosas. La codicia, ese tipo de elementos que son tan bonitos. Sí, las personas que practicamos yoga, en su mayoría, la energía que tienen es una energía muy auténtica. Entonces, eso fue una de las cosas que también me gustó. Vamos con el número 2. El niyama son las observancias, son prácticas que deben realizarse cuando nos centramos en el interior para mejorar el yo. Constituyen un paso necesario en la preparación para la meditación, ya que propician el surgimiento de un foco interior. Ujú. Los llamas tienen que ver con mi interior, interior energético, emocional. La primero que debemos hacer es una limpieza, tanto física como mental. Sacarnos todas esas cosas que tenemos en la cabeza. Sí, una de las cosas que nosotros hacemos en yoga es, o lo hacemos con el pranayama, cuando veamos esa parte que es muy bonita, o usted lo hace con pranayama o lo hace con meditación, y es sacarse todas esas cosas que a veces uno tiene en la cabeza eh, negativas, tóxicas, que te dañan, dañan tu día a día. ¿Sí? Eso lo sacas con el yoga, con su práctica constante. El santocha, contento, aceptación de lo que es. Es muy normal nosotros los yogis usar, estamos en santocha, estamos en contentamiento. Cuando, por ejemplo, un ejemplo les doy. Hicimos una clase al aire libre con un espacio espectacular, hasta sin música, porque me ha pasado, se me ha dañado el aparato sin música, sin nada, simplemente mi esterilla y yo, ¿no? Y dos, tres personas más. Pero es tanta la paz que te da que tú dices, estoy en Santocha, estoy contenta. Y esos son los momentos que valen la pena. ¿Ok? El tapas es ascetismo, disciplina y esfuerzo. No crean que porque estamos todo el tiempo meditando, las personas meditan, no hay disciplina. Debemos ser mucho más disciplinados y debemos hacer mucho más esfuerzo. Eso no queda a un lado. Yoguista debe tener disciplina y eso incluye horarios para, por ejemplo, para, sí, no estrictos, pero sí tienes que tener disciplina en tu vida. Entonces, por ejemplo, los que tenemos estudio de yoga, uno debe tener una disciplina, un horario, una, una este, normas. Entonces, eso lo hay. El sadhiyaya, el autoestudio, exploración de uno mismo. Aquí es donde entra la psicología.
Cuando uno se observa, te tengo enfrente, te observo y te das cuenta que estás haciendo cosas mal. Entonces hacemos un estudio de Sabi-Yaya. Sabi-Yaya. Yo me estoy autoanalizando. Lo que debo mejorar, debo cambiar. Otro elemento es la Isra Pranidhana, la devoción, entrega a algo superior. ¿Sí? Tenemos en yoga hay deidades, pero también si no tienes las deidades, pues en saber que siempre hay algo superior por encima tuyo. Siempre debemos entender eso, que hay siempre alguien por encima de nosotros. Bueno, seguimos con el tercer paso. El tercer paso es el que hacemos y a veces nos obviamos el primero y el segundo y es el que hacemos, que es nuestra práctica de asanas. Asana. El significado original de asana, es decir, postura, era simplemente un asiento cómodo para participar en la práctica de pranayama y meditación. Tal como lo entendemos actualmente, asana se refiere a cualquier parte de una postura en la práctica de yoga. Asana, según las tradiciones, no es solamente aquella asana que tú haces, por ejemplo, el árbol, que colocas tu pierna la colocas hacia el perineo. No, asana es simplemente estar sentado o acostado. Eso es asana, según los textos antiguos. Entonces, y que tú puedes hacer en ese momento una pranayama o meditación. Eso es asana, según los textos antiguos. El pranayama, que es una de las maravillas que nos regaló el yoga, busca regular el ciclo de inhalación, exhalación y retención de la respiración. Como preparación para la meditación, nos centra y nos ayuda al cuerpo y la mente a permanecer en el momento presente y enfocarse en el interior. El pranayama tiene varias técnicas, unas más avanzadas que otras, unas que no pueden practicar personas que, por ejemplo, tengan problemas respiratorios, problemas de corazón, sufran de ansiedad extrema, no pueden hacer, sí, de pánico, no pueden hacer ciertos ejercicios de pranayama, pero hay otros que sí. No sé cuántos hay, creo que hay más de 10. Póngale que depende de tus circunstancias, manejes 3 4 es suficiente. Está bien. Te enseña a manejar tu propia energía, tu propia respiración en beneficio de tu salud. También te enseña cómo incluir ese pranayama en tus hábitos normal. Te enseña a cómo manejar esa respiración fuera del mat, a trabajarla, a tenerla, a hacerla bien, a aprender a respirar. Ya no estás en el mat. Bueno, mantén tu respiración lenta y, y dirigida a tu abdomen. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros respiramos muy corto, respiramos en corto, es decir, abdominal. Y debemos empezar a respirar arriba, a llegar hasta garganta. Eso nos pasa a los seres humanos. Entonces, en pranayama, los ejercicios que vamos a hacer y toda la teoría que vamos a ver es para enseñarnos a eso, a manejar nuestra respiración. Tenemos el prayahara, es el retiro de los sentidos, la práctica de aislar la conciencia en todas las distracciones y funciona como preparación física final para la meditación, tal como se describe en los últimos 3 elementos. Es decir, ella nos aísla de todas nuestras distracciones. Por eso es que ahí es cuando se habla de que los monjes, los gurús, los maestros, se van y se retiran hacia el bosque y se retiran a un ashram, ahora hay ashram, en donde se van hacia allá, se quedan allá haciendo conciencia de su respiración, haciendo ejercicio y desprendiéndose de todo. Eso es pratyahara, eso es pratyahara. Ok, tenemos otro que es el dharana o concentración en la etapa inicial de la meditación y el comienzo del viaje interior. Durante esta etapa, centramos la atención en una sola parte del cuerpo, en una imagen o en la mente.
Entonces estamos haciendo una concentración total buscando meditar. Eso es dharana, de llegar a ese punto. Eh, Cuando ustedes empiecen a trabajar lo que es la meditación, la recomendación es que no la dejen de hacer, sino la estén haciendo periódicamente. Aprender a meditar puede ser 1 minuto, 2 minutos. Pueden hacerlo al despertarse, pueden hacerlo al dormir, pueden hacerlo cuando van en un autobús, en el avión, desconectarse de los de al lado, desconectarse. Y si ese ruido está, es como que sea parte de nuestra práctica. Eso le enseño yo a mis estudiantes, que ustedes aprendan a meditar, así haya ruido alrededor. Hace un momento tenía una máquina aquí cerca y estoy dando la clase y llegó un momento en que solté mi mente de que estaba esa máquina cortando el monte aquí cerca de mi casa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Soltarse de esos sonidos y concentrarse en el momento de aquí a la hora. Y así hace uno con la meditación. Es tan maravillosa la meditación que muchísimos especialistas mandan a hacerlos, a trabajarla. Em, Sé que al principio cuesta, la meditación es algo que em, por ejemplo, las mujeres les cuesta, a las personas con la ansiedad también les cuesta, porque la idea es desconectarse, desconectar la mente de aquello que estás pensando y concentrarse en el aquí y en el ahora. Y que dures lo más posible en ese espacio en blanco. Entre más segundos o minutos, te va bien. Entonces, ir poco a poco. Por eso ahorita yo soy de las que recomiendo y soy defensora de la meditación guiada, más que una meditación simple. Soy de las que, ¿por qué? Porque yo lo viví. He tenido todo tipo de meditaciones y con la que mejor me encuentro es con la meditación guiada. La meditación que tiene el hecho de que te dejas solo en eso, al principiante le cuesta muchísimo. Entonces, los invito a que cuando empiecen a meditar, así sean pequeños momenticos de su día. Ajá, ¿qué nos dice el 7? El 7 nos dice meditación concentrada. Al llegar a la etapa diana o meditación, ponemos toda la atención en un objeto concreto, que no se especifican los textos originales de Patanjali. La exclusión de todos los demás objetos y el enfoque total tienen como objetivo despejar la mente de todos los pensamientos e imágenes. Hay ejercicios maravillosos en que te enseñan en meditación que colocamos el pensamiento a un lado, en que lo enfocas, lo visualizas y luego lo llevas a un lado y lo dejas ahí y no lo vuelves a mirar. Eso tenemos que irlo practicando, porque el cerebro es un, es decir, así, yo me imagino que eso fue lo que una de las cosas que encontraron los maestros cuando llegaron a Occidente. Aparte de que somos eléctricos, por decirlo de una manera, los occidentales también somos muy, me imagino que así es con la mente. Y entonces, chiqui, 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 nuestra mente está así, como en ese sonido, hago ese sonido porque me imagino que así. Y entonces hay que agarrarla, envolverla y ponerla a un lado. Y eso es maravilloso. Entonces, los invito a que empiecen a trabajar eso. Y el último paso, como es el más importante, es el samadhi. El estado de samadhi o contemplación pura se alcanza cuando la persona que medita se fusiona con el objeto de su meditación. Si bien la explicación de Patanjali termina aquí, esta etapa final se ha interpretado como la unión con lo divino o con la realidad superior. El samadhi es lo más alto que tú puedes llegar. Para nosotros, me incluyo yogi, no practicante, sino me incluyo como un yogi, como un profe de yoga, instructor de yoga. Este, para nosotros son aquellas personas, gurú, maestros, que han logrado desprenderse de todo. Aquellos maestros que se desprendieron hasta de su tarjeta de débito, de su familia, de su dinero, sin saber de dónde vendrá, con qué va a comer, con que, repito, la ropa, no importa lo que tenga, eso.
desprenderme totalmente. Hace un tiempo hice un taller de yoga ancestral. Eso lo hablaré más adelante en este mismo taller. Y como es la medicina para curarnos de todo, o la medicina para salir, para desprendernos de todo, para tener como una vida larga, una buena salud, es el desprenderse y el desapegarse. El quitarme todos los apegos, apegos familiares, apegos de dinero, apegos de compras, apegos bueno, todo tipo de apegos, las redes sociales, el televisor, la computadora, todo, todo. Sí, debo andar a pie, debo desapegarme de mi vehículo, de todas esas cosas. Esa era la medicina que nos decía la gran maestra. Ella nos decía, para poder curarse y tener una vida feliz y no tener enfermedades, el desapego. Es tan difícil en este mundo y es tan difícil para nosotros en Occidente hacerlo, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir lentamente desprendiéndonos de todo eso para mejorar. Entonces, eso es una de las cosas que yo los invito a ustedes a hacer, a meditar. Ajá, aquí terminó esto. Si la gente dice que el yoga es una ciencia para encontrar la tranquilidad en medio del caos de la vida, creo que de alguna manera es cierto. Tener tiempo para encontrar espacio en tu mente. ¿Ok? Esto lo dice un jugador de fútbol, Paula Dubán. Ok, voy a cerrar aquí. Vamos a leer qué nos dicen. Ok, genial. Todos dando su experiencia, qué bonito. Bueno, nos quedan 15 minutos. Vamos a hacer como un poquito de movimiento. Vamos a hacer como si lo que llamamos higiene para dormir. Voy a separar el área. Creo que de allá me ven bien. Ok, llamamos, sí, en 15 minutos. De todas maneras, yo tengo ahí estoy revisando. Ahorita leo comentarios y tenemos un poquito de preguntas y respuestas. Ajá. Higiene del sueño. Movimientos que podemos hacer antes de acostarnos para tener un momento de un poquito más de mejorar el sueño. O, si lo quieren al revés, cuando me despierto, un poquito de estiramiento. Ok. Vamos a colocarnos en postura fácil y vamos a inhalar y llevar cabeza atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante. Luego muevo a la derecha y luego a la izquierda. Derecha, izquierda, derecho, izquierda, derecho, izquierda. Llego a centro. Ahora, con la mano derecha, me agarro la orejita izquierda y estiro para el lado derecho. Inhalo y exhalo. Lento, suave. Cambio con la mano izquierda, me agarro la orejita derecha y me voy hacia el lado izquierdo. Lento y suave. Ok, bien. Vamos a mover ahora hombros un poquito. 4 y 5. Luego hacia adelante un poquito. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Puedo llevar brazo arriba izquierdo y estiro, me voy al lado derecho. No importa que mi cadera suba. Estiro. Luego cambio, llevo codo izquierdo a piso, llevo brazo derecho arriba. Estiro. Regreso.
Coloco mis manos en rodillas y voy a hacer este movimiento. Meto abdomen, bajo cabeza, inhalo y al exhalar muevo mi cuerpo hacia adelante. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo hacemos 5 veces. Inhalo, exhalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Bien. Nos vamos ahora a estirar las piernas un poquito adelante. Las sacudimos. Colocamos los deditos hacia nosotros. Inhalo, exhalo. De los pies. Si no lo logro, vuelvo arriba. Inhalo, exhalo. Lo vamos a hacer 3 veces. No como asana, sino como movimiento. 1, 2 y 3. Abrimos piernas. ¿Ok? Inhalo, exhalo. Bien. Y coloco las manos, trato de agarrarme los dedos de los pies. Si no logro, los coloco abajo, tratando de llegar a talones. Y me quedo ahí unas 5 respiraciones. 5, 4, 3, 2 y 1. Cabeza. 5 respiraciones. 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Ahora, pierna derecha, llevo talón izquierdo. Igual, llevo brazos arriba, inhalo y al exhalar me agarro el pie, bajo cabeza y hago 5 respiraciones. 5, 4, 3, 2 y 1. Suelto. Ahora sí me voy a acostar y vamos a hacer unos movimientos antes de hacer la relajación. Nos acostamos. Perfecto. Doblamos rodillas y vamos a colocar las manos en talones. Y vamos a subir el tronco un poquito arriba. Lo vamos a sostener 5 respiraciones. 5, 4, 3, 2 y 1. Bajo cadera lentamente. Respiro. Inhalo y exhalo. Estiro pierna izquierda y me llevo rodilla derecha para pecho. Y esa rodilla derecha ahora la voy a llevar al lado izquierdo. Hacemos torsión en nuestra columna. Brazo derecho lo pongo a un lado y sostengo 5 respiraciones. 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Me lo traigo para acá. Estiro pierna derecha y me traigo rodilla izquierda. Respiro. Me llevo esa rodilla izquierda al lado y cuento 5, 4, 3, 2 y 1. Me traigo de nuevo las rodillas. Ahora las abrazo y me quedo ahí. Puedo cerrar los ojos. Inhalo y exhalo. Me quedo 5 respiraciones largas. 5, 4, 3,
2 y 1. Vamos ahora a unir planta en los pies y abrimos cadera un poquito. Si me cuesta, no pasa nada. Si me queda, no me queda totalmente abierta, no pasa nada. Ahí me quedo otras 5 respiraciones. Puedo cerrar mis ojos. Me quedo en 5, 4, 3, 2 y 1. Suelto. Bien. Me preparo ahora. Ok. Estiro piernas y voy a hacer una relajación corta. Estiro las piernas a los lados, los brazos a los lados. Los pies los vamos a tratar de dejarlos caer. Inhalo y exhalo. Los brazos a los lados, los dedos de las manos separados. Que muevo la cabeza un poquito. Inhalo, exhalo y me quedo ahí. Mi pensamiento debe ir así hacia mi relajación. Como vamos a hacer higiene del sueño, vamos a hacer un escaneo de nuestro cuerpo antes de quedarnos dormidos. Y vamos a empezar desde los dedos de los pies. Hacemos un escaneo. Nos vemos nuestros dedos de los pies, los movemos y decimos, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Subo a mis piernas, hago un pequeño movimiento y digo lo mismo. Todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Sigo escaneando y subo hacia mi cadera y digo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. ¿Ok? Sigo subiendo y llego al abdomen. Inhalo, exhalo y digo lo mismo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Subo a mi pecho, tengo mi corazón rozagante y hermoso. Le agradezco porque estoy aquí en tierra y estoy bien. Y le digo, todo está bien físico y emocionalmente en mí. Subo arriba mis hombros y brazos, muevo un poquito los brazos, las manos y le digo lo mismo. Todo está bien físico y emocionalmente en mí. Subo a mi cabeza, muevo mi cabeza a un lado al otro, visualizo mis ojos, mis orejas, mi nariz y le digo lo mismo. Todo está bien físico y emocionalmente en mí. Y subo arriba a mi cráneo, arriba y a mi corona, que está mi cerebro. Le doy las gracias porque estoy acá, gracias a él. Y le digo, todo está bien físico y emocionalmente en mí. Inhalo profundo. Al exhalar, me observo, me veo toda energética, todo así como una escarcha por encima de mi cuerpo. Y me voy a quedar ahí, en esa visualización de mí con brillante y escarcha. Nos quedamos ahí unos minutos y yo les llevo el tiempo. Muy buenos días, profe. Buenas tardes. ¿Ya terminó? Estamos en la relajación, ya los voy a despertar. Ah, no, tranquila, profe, como vi todo en silencio. Ok, chicos, empezamos. Bueno, yo pienso que estaban haciendo la práctica, ¿no? Ok, chicos, empezamos a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Empezamos a mover el cuerpo a un lado al otro. Movemos la cabeza a un lado al otro. Estiramos, llevamos brazos atrás. Inhalamos, exhalamos. Traemos Inhalar. ahora rodillas a pecho. Nos balanceamos, nos vamos a un lado y al otro.
Nos vamos a un ladito en esa postura fetal. Respiramos ahí unos segundos y luego con la mano contraria nos sentamos. Ok, ahora sí. Bien, quisiera saber sus comentarios. Ok, esto es una píldora de lo que va a ser el taller. Espero que se conecten todos estos días. Es un taller muy bonito. La idea de este taller es que aprendan lo básico de yoga para ustedes practicar en casa, ¿sí? Para que se metan en este mundo del yoga, ¿sí? Que ustedes conozcan lo más bonito de ella y la puedan ir practicando. Entonces, se durmió una relajación. Es que es un escaneo. El escaneo es maravilloso para quedarse dormido. Ajá, eso fue lo que les hice. Es un poquito más largo. En estos días le hago uno un poquito más largo, un escaneo más largo. Sí, no, bueno, a las 11 hora de Colombia. Yo los espero entonces para que se conecten. Creo que les va a hablar la coordinadora sobre la parte administrativa, pero cualquier cosa, nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el inicio del día de hoy en esta formación de yoga. Para las personas que realmente deseen apoyarnos, sí, nosotros vamos a estar regalando 3 clases. Es opcional que se puedan inscribir en la formación completa, que son 8 clases, y tiene un costo mínimo de tan solo $30. Mañana nos volvemos a conectar con el mismo enlace y por aquí les voy a compartir un grupo oficial. Si realmente desean ser parte de nuestra formación, los invito a que se agreguen. Allí los va a estar atendiendo la asesora Macarena. Ella les va a compartir toda la información para los métodos de pago. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana nuevamente a las 11 de la mañana, hora Colombia. Ya les comparto el grupo por aquí. Allí está el grupo oficial y el número de la asesora Macarena. Por favor, agréguense si realmente desean ser parte de la formación completa. Si solamente desean las clases gratis, pueden continuar en el grupo de invitación que están, porque por allí le vamos a estar compartiendo estas 3 primeras grabaciones y las 3 primeras clases. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora, 11 de la mañana, hora Colombia.